Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición de las Jornadas de Reflexión 3.0. Mi nombre es Nelly López y los estaré acompañando el día de hoy. Conmigo se encuentra el doctor Fidel Moreno, también se encuentra la doctora Julia Rodríguez de manera virtual, quien nos acompaña desde Puebla, y el maestro Jaime Villarreal, quien se encuentra en Mérida, Yucatán. Les explico que este panel de discusión tiene por objetivo brindarnos un panorama actual sobre el uso y aplicación de proyectos relacionados con las energías renovables. A continuación, se dará la palabra a los ponentes de este panel para que puedan presentarse y para que ustedes puedan conocerlos y conocer un poco de su experiencia. Bueno, para iniciar, voy a pedir a la doctora Julia Rodríguez que se presente, por favor. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes. Soy la doctora Julia Rodríguez. Vengo de, como les han comentado, de la ciudad de Puebla. Soy directora de tecnologías de la información en la empresa Proyectos NL y además soy catedrática, profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo ya un rato investigando, tenemos una línea de investigación con un grupo aquí académico importante, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte de energías renovables y un poco o mucho de la sustentabilidad, de cómo esto nos va a ayudar a los seres humanos en la medida que nosotros podamos seguir dándole la importancia que tiene nuestro planeta. Así es que mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que hacemos en la Universidad Autónoma de Puebla. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, le cederé la palabra al doctor Fidel Moreno para que pueda presentarse. Bienvenido. Buenos días, soy Fidel Moreno Briceño, venezolano, geógrafo de profesión con maestría en gerencia de recursos humanos y doctorado en gerencia. Trabajé 10 años como miembro del Ministerio del Ambiente en Venezuela y mi línea es Desarrollo Humano Sustentable, de los cuales he escrito ya 2 libros. Uno se titula ¿Es posible el desarrollo humano sustentable? Y el otro es Desarrollo Humano Sustentable Local, una mirada estratégica, que es el más reciente. Siempre he estado trabajando en estos temas y vinculando un poco los aspectos de lo que es la gerencia de los recursos humanos, también con los aspectos de la gerencia ambiental. Estamos a la orden y en breve vamos a seguir conversando. Gracias. Se da la palabra al doctor Jaime Villarreal, por favor, para que se presente. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Jaime Villarreal. Yo soy egresado de la Autónoma de Nuevo León y he participado entre ellos hemos hecho evaluaciones de viabilidad para proyectos eólicos y proyectos solares en la península de Yucatán. Realmente le agradezco la invitación a participar en este panel y bueno, también he participado en diferentes cursos de mecanismos de desarrollo limpio y programas de acción relacionados a cambio climático. He participado en análisis de riesgo de desastres y actualmente me desempeño como consultor de la consultoría internacional WSP, en la cual hacemos diferentes tipos de proyectos, desde cuestiones forestales, agrícolas, y también en este caso, como comenté, las evaluaciones de impacto ambiental destinadas a proyectos solares y eólicos. Okay. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, todos bienvenidos. A continuación, vamos a dar inicio a la sección de diagnóstico. Recuerden que esta ronda de intervenciones para construir el diagnóstico del tema va a constar de 4 preguntas, para las cuales tendrán 3 minutos para realizar su participación. La primera es importancia de las energías renovables en México, usos y adecuaciones, impacto ambiental de las energías renovables y relación del desarrollo sustentable y las energías renovables. La participación inicia con usted, doctora Julia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de los, ahora sí que de los beneficios, los antecedentes, qué es lo que pasa con esto de las energías renovables.
Como ya lo estamos sufriendo, porque no es nada más ahora que lo sepamos, sino también como lo estamos viviendo, los seres humanos por mucho tiempo hemos estado utilizando todo lo que son las diferentes formas de producir energía, y las hemos utilizado de manera desmedida y podría decir que un poco inconsciente. Tuvimos tanta fortuna en poder tener estos recursos, que estuvimos usándolos tan exhaustivamente que creo que los hemos agotado, ¿no? En muchas fuentes no nos dimos cuenta o no nos hacíamos conscientes los seres humanos de que estas fuentes no se estaban regenerando, no estábamos poniendo el cuidado, la investigación y demás que hacíamos tenía que ver con energías, pero nos había faltado como esta sensibilización también de la sociedad que apoyaran toda la parte de investigación teórica. Ahora, ¿qué pasa cuando estas fuentes naturales que creíamos que eran inagotables de generación de energías empiezan a deteriorarse? Bueno, pues empezamos nosotros a tener la conciencia de que necesitamos volver a nuestra vista o nuestra producción a energías más limpias, ¿no? A través de uso de agua, viento, calor, desechos orgánicos, plantas, de cambiar la forma en que esto se produce. En México ya lo estamos haciendo. El detalle es que en México y en muchas partes del mundo se está usando una nueva forma de generar energía, pero no estamos poniendo un énfasis adecuado en también las repercusiones al medio ambiente. Hablo de los seres humanos y todas las especies que están, y todo el entorno que está rodeando esta generación de energías. Y bueno, pues además también la afectación social, la regulación que no se tiene al 100% establecida. Entonces, bueno, pues esto nos está generando un impacto que habría que poner sobre la mesa si realmente en México específicamente sí ya es un impacto positivo por tener energías, qué tanto las estamos ocupando y qué tanto nos estamos ocupando también de la biodiversidad de especies endémicas, la población que ahí vive y todo lo demás que esto está generando. Entonces, hay cosas bien interesantes que mis colegas que el día de hoy están compartiendo foro con una servidora, creo que compartirán mucha riqueza que nos hará a todos reflexionar. Muchísimas gracias. A continuación, les doy la palabra al doctor Fidel Moreno. Ok, bueno, les doy la palabra al doctor Fidel Moreno. La primera pregunta es, bueno, el primer comentario, importancia de las energías renovables en México, usos y adecuaciones, impacto ambiental de las energías renovables y la relación del desarrollo sustentable y las energías renovables. Sí. Nuestro planeta tiene un gran potencial de recursos naturales renovables y no renovables. En este caso, hablando más de los recursos renovables, y específicamente las energías renovables, estamos viendo a nivel de las décadas cómo se han venido deteriorando por parte del hombre, con la tala, con la quema, con la destrucción, con la contaminación, y que cada día afecta más a la población en el mundo. A lo largo de tantas décadas, seguimos dependiendo de la energía fósil, ese combustible, pero en las últimas 4 décadas en el mundo se está dando paso a las energías renovables para aprovecharlas, porque son más limpias, son más abundantes en todo el mundo y sobre todo no contaminantes. Eso es muy importante de estas energías que nosotros debemos empezar a impulsar a nivel de todos los países. México está catalogado a nivel mundial entre los 10 países importantes para invertir en energías renovables. Y de hecho, México ya ha dado progresivamente su muestra de dar paso a optar como alternativa las energías renovables, bien sea en biogás, bien sea en represas hidráulicas, entre otras.
El impacto que tiene estas energías renovables es al igual que otras, porque pareciera que no tienen impacto, pero sí tienen su impacto y por lo tanto hay que tratar de minimizar y diezmar un poco el deterioro que se le puede ocasionar al medio ambiente. Ejemplo, cuando se va a construir una represa hidráulica, eso implica remoción del suelo, tala de árboles y una serie de condicionantes que de acuerdo a las características geográficas y topográficas, pues obviamente va a incidir en algunos recursos como la fauna, el agua, la flora, etc. Eso necesita, por supuesto, estudios de impacto ambiental. ¿Para qué? Para ver de qué manera se van a disminuir o se va a resarcir aquellos daños que se hagan al ambiente con ese tipo de obra tan importante de energía eléctrica. Según el desarrollo humano sustentable, entendiéndose como es la forma de nosotros mantener los recursos en el largo plazo, es satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la de las futuras generaciones, incluye 17 objetivos del desarrollo sostenible y entre ellos el objetivo 7, que son energías renovables. De ahí la importancia que está ligada al desarrollo humano sustentable. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, le cedo la palabra al maestro Jaime Villarreal. Muchas gracias. Creo que un punto que hay que abordar es el tema de la base económica que tenemos relacionada a la energía. A nivel mundial, en las últimas décadas, ha habido una alta dependencia de ciertos recursos energéticos que son un sostén de la economía y posteriormente está habiendo una transición hacia estas energías renovables. La relación del esquema económico y la energía es una vinculación muy fuerte, que esta transición está siendo difícil en parte por eso. Muchas de las empresas a nivel mundial demandan un alto nivel de energía, un alto consumo, por lo cual las energías renovables tienen una situación muy comprometida para poder solventar esas necesidades, ¿no? En México hay una situación muy particular porque a nivel de norte a sur y este a oeste en todo el país hay un gran potencial para desarrollo de proyectos de energía, de diferentes tipos de energía. En este caso tienes eólicos en el sur del país, tienes solares en la península de Yucatán, tienes solares en Hermosillo, o sea, tienes hidroeléctricas en Veracruz y en Puebla. En este caso, esta situación relacionada al potencial de energía en México es muy amplio, ¿no? El impacto ambiental relacionado a estos proyectos, pues si bien tenemos una legislación importante relacionada con como las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios técnicos justificativos para el cambio de uso de suelo, tienen una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones relacionadas a la producción de energía tienen escalas de tiempo muy largas y estos impactos, si bien pueden visualizarse en términos ambientales, en términos sociales, hay una baja capacidad de atender los conflictos derivados de la instalación de estos proyectos. Por lo cual, sí es importante relacionar el desarrollo sustentable, estas energías, y el impacto social que tienen, ya que si no se tiene en consideración la parte social, el desarrollo sustentable no es posible, o en su caso puede crear mayores desigualdades de las ya existentes, ¿no? Si bien la energía es importante para todos, como un sostén económico, hay que tener cuidado en cómo se aplica o se implementa y también aprender de otras experiencias. México ya tiene varios años desarrollando estos proyectos y en su caso han sido licitaciones públicas, ¿no? Pero también parte de estas licitaciones no incluyen una evaluación más amplia del impacto social. Tenemos ciertas limitantes en esos aspectos que deben de ser consideradas para que México realmente pueda asociar la producción de energías renovables con el desarrollo sustentable, que es lo que se está buscando a final de cuentas para todo el país, ¿no? Gracias. Okay. Muchísimas gracias, maestro. A continuación, seguiremos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor problemática de implementar las energías renovables? Seguimos con el mismo rol. Iniciamos con usted, doctora Julia. Ok, pues esta parte de la mayor problemática de
implementar las energías renovables es algo muy importante, en el sentido que recordemos que todo esto lo ha estado estudiando la ONU, ha estado, como bien decía mi compañero presente en el foro, lo han estado estudiando ya la ONU, mucho de esta preocupación de qué va a pasar en un futuro por la problemática de si no implementamos estas energías renovables. Como bien lo decía el doctor, lo refleja la ONU en la Agenda 2030, y mucho de la creación de las energías renovables pues va directamente proporcional a lo que dice nuestro otro panelista, donde la parte social no es atendida, porque la problemática de implementar estas, ahora sí que estas energías, tiene que ver, o lo estamos viendo ya, por ejemplo, aquí en Puebla, muy de cerca, con el parque eólico que está generándose aquí en San Martín, en la región de Oaxaca, en el Istmo, todo esto. No se previó, además de los estudios anteriores a todo esto, qué iba a pasar una vez que ya se pudieran usar, expropiar esas tierras para usarlas. Es decir, se tomaron tierras, se prometió mucho que se iba a hacer por los campesinos para ayudarles a hacer un pago justo por sus tierras. En muchas ocasiones ni siquiera se ha dado este pago. Mucho del trabajo que se hacía con la tierra no se da, si no tienen el pago y no trabajan la tierra. Híjole, la parte económica también no está como muy equitativa en cuanto a las especies endémicas que son propias de las regiones. Por ejemplo, en los parques eólicos, el movimiento de las aspas y las vibraciones también llegan a afectar ahora sí que el ecosistema de las especies. Muchas también de las especies que vuelan, que pasan ahora sí que sobre estas aspas, son dañadas, son muertas, ¿no? Porque estamos alterando a final de curso el curso de vuelo de las aves, sus patrones de conducta. A nivel mundial, cuando se usan, por ejemplo, una de las represas más grandes que se usó en China, se dice que más de 13 ciudades fueron destruidas por este proyecto de la mayor represa mundial que hay. Mucha de esta gente se quedó sin trabajo, tampoco fue indemnizada. Entonces, la parte social y la parte medioambiental creo que es una problemática fuerte. Y por último, también hay que recordar que otra problemática es que las energías renovables no son acumuladas por mucho tiempo. Muchísimas gracias. A continuación, vamos con usted, doctor, por favor, con su participación. Yo creo que lo que es el punto de vista financiero, económico de un país es una de los, digamos, de las limitantes que tiene para un desarrollo de energías renovables en los países. Sobre todo porque en el planeta existen muchos países con extrema pobreza e invertir en eso es bastante costoso. Lo otro está relacionado con la dependencia tecnológica. ¿Por qué? Porque muchos países no están desarrollando las tecnologías para implementar las energías renovables, sino tienen que comprárselas a ciertos países que le pueden surtir, y eso amerita costos elevados. En este sentido, es necesario crear y definir cada país una agenda de desarrollo humano desde el punto de vista del objetivo 7 de energías renovables asequibles, de la manera que se cumpla el desarrollo sustentable de acuerdo a lo pautado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Perfecto. Muchísimas gracias. A continuación, cedo la palabra al maestro Jaime Villarreal. Gracias. En este caso, relacionado a las problemáticas para la implementación de energías renovables, podemos establecer una problemática relacionada a la parte de los caudales ecológicos. En este caso, por ejemplo, las hidroeléctricas, al cambiar el flujo de agua, cambia este caudal ecológico en términos técnicos, lo cual hace que haya una menor productividad río abajo, ¿no? Cambia las condiciones.
Entonces, eso altera las actividades productivas que, desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Río abajo o caudal abajo, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, de los parques solares, en algunos casos, en vez de aprovechar los espacios ya degradados, se busca encontrar, tumbar, digamos, selva, o tumbar el monte para implementar estos parques, ¿no? Estamos hablando no de 2 hectáreas, estamos hablando de 400, 500 hectáreas que se quieren desmontar. Entonces, desde esa perspectiva hay un impacto ambiental que si bien se cuentan ya con ciertos métodos para su evaluación, es difícil a veces encontrar la justificación técnica o real para tumbar el monte y poner un parque solar, ¿no? Desde una perspectiva también social, la problemática es una falta de información y una falta de beneficios claros en un principio, ¿no? Existen más de un grupo en contra de estos proyectos por la falta de respeto a la soberanía de las comunidades o de los lugares donde se implementan los proyectos, ¿no? Esta problemática también está relacionada a una legislación actual, la cual pide ciertos requisitos que si bien se está avanzando en esos terrenos, quizás no son lo suficientemente amplios o abarcan determinados sectores que puedan ayudar a mejorar cómo se implementan estos proyectos, ¿no? Otra situación está relacionada, por ejemplo, a la dependencia energética de la industria. Mucha industria no quiere entrarle a la parte energética de renovables, no tanto por la parte tecnológica, sino por los servicios que ellos proveen. Ahorita hay un proyecto muy importante en la península de producir energía solar para calentar agua en todos los hoteles. Y en este caso es un proyecto internacional que está siendo apoyado por el PNUD, por las Naciones Unidas. Y muchos hoteles están a favor, pero también tienen limitantes, ¿no? De qué va a pasar cuando esté soleado, ¿no? Yo tengo que dar un servicio todo el tiempo. Entonces, hay una situación relacionada a los términos ambientales ecológicos, a los términos sociales y a los términos ya de aplicación real en diferentes escalas, ¿no? Tanto una escala macro como un parque solar de 500 hectáreas, como una escala micro, como un pequeño hotel que tiene 20 habitaciones, ¿no? Entonces, se tiene que analizar desde diferentes perspectivas cómo se va a lograr esa transición y cómo puede ser sostenible en un ámbito energético y sustentable en un aspecto social y ambiental. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, terminando esta fase, procedemos a la sección de soluciones, con la cual contarán con 3 minutos para exponer rutas de salida o posibles soluciones al problema. Aquí los expertos buscarán rutas de salida o, como menciono, soluciones para dicha problemática. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta problemática? Iniciamos con usted, doctora Julia. Voy a ceder la palabra al doctor Fidel y en un momento volvemos con usted, doctora. Bueno, yo pienso que el cambio de perspectivas de desarrollo sustentable tiene que variar. Pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas políticas vienen de manera mundial o a nivel nacional, pero las localidades, los municipios, en donde está realmente el potencial de esas energías, tiene poca participación y sobre todo es necesario escribir las agendas de desarrollo sustentable de energías sustentables en esas localidades para lograr alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Otro es que existen muchas universidades a nivel mundial muy prestigiosas, pero es necesario que las universidades desarrollen investigaciones relacionadas con energías renovables a bajos costos para las comunidades, para ciertas localidades, en el cual se pueda aplicar todas esas políticas y estrategias que estén definidas en esa agenda. Y fundamentalmente, es necesario que tanto el gobierno, empresa, universidad y las comunidades trabajen conjuntamente en función de una agenda común sobre energías renovables. De lo contrario, no va a ser tan fácil, toda vez que
tenemos prácticamente una cultura de uso de energía fósil. Igual como cuando se tienen los vehículos, la gente no cambia, gastan fácilmente, sigue con la gasolina. Entonces, no es fácil decirle que cambie a una energía renovable normal, porque la gente todavía es necesario prepararla, concienciarla sobre eso para sentir y ver los cambios futuros. Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos con usted, doctora, por favor, para su participación. Gracias. Es importante considerar que ya hay muchos avances que podríamos replicar, evidentemente, a la escala que corresponde a nuestro país. Algunos ejemplos importantes de qué sí podemos hacer para solucionar todo esto y bajar un poco las posibles debilidades, por ejemplo, que planteaban con los hoteles de Yucatán, de qué hacemos cuando no hay sol y todo esto. Hay iniciativas interesantes. Por ejemplo, para la energía que tiene que ver con el aire y todo esto, energía eólica, Alemania, que tiene momentos donde sobreproduce energía y ya no tiene a dónde canalizarla, se desperdicia entre un 50 y 60%, ha hecho un acuerdo con Noruega de yo te doy energía eólica y tú a cambio me das energía eléctrica. Entonces, de esta manera, en los ciclos donde no hay o si hay una y otra, se pueden de alguna manera ayudar, por así decirlo, en toda esta parte. Hay otras iniciativas importantes, por ejemplo, podemos ver que hay una plataforma de emprendimiento a nivel personal, o sea, a nivel familias, donde si tú tienes generas ya en tu casa, en tu comunidad, con una turbina eólica, energía, y en otra comunidad se hace energía a través de lo que son la parte de celdas solares, y a mí me sobra energía y a ti también te sobra, en esta plataforma de intercambio Anyway, es un emprendimiento que se da en Hamburgo, hacemos que este particular que le sobra energía de un tipo y este de otra, convivan y puedan hacer intercambio de energía. Entonces también eso es bien loable porque vamos utilizando la energía en lugar de que se vaya quedando únicamente, por así decirlo, como una buena intención. Ahora también podemos ver las carreteras solares que se están empezando a implementar en China, que también empiezan ya a ocupar la energía del sol, pero sin tener extensiones grandes de tierra y todo esto, sino a través de todas las carreteras que transitan. Todo esto, además de buenas mesas de diálogo, de sensibilización, donde se le comunique a la gente en México qué son las energías, para qué sirven, cómo las podemos utilizar, y realmente se sensibilice y se haga responsable también gobierno y empresas que están generando todo esto, se podría hacer una cosa muy interesante para poder en México cambiar la situación que actualmente tenemos. Y lo más bondadoso es que tenemos muchos recursos que nos permitirían hacer todo esto. Entonces, esa sería la propuesta que tengo. Vamos con el maestro Jaime. Muchas gracias. Pues bueno, ya se han planteado distintas problemáticas y un poco cómo abordarlas. Como menciona la doctora, existen esquemas de regionalización, como en este caso, por ejemplo, en la zona fronteriza norte de México y en la zona de Baja California, por ejemplo, se comparte energía eléctrica con Estados Unidos para darle mayor solvencia a las necesidades energéticas. Estos esquemas de regionalización son importantes para, en este caso, tener posibilidades de mantener una capacidad energética a partir de diferentes situaciones, ¿no? Una situación asociada también es en las problemáticas los marcos regulatorios. Es importante los marcos regulatorios y la infraestructura de distribución. México necesita mejorar su infraestructura de distribución para poder ampliar las redes y poder distribuir esta energía, ¿no? Asociado a eso, otra de las problemáticas, digamos, desde términos ambientales, es que el marco regulatorio, como es a nivel federal, requiere aterrizarse a piso a niveles locales. Realmente la regulación es importante y es importante también tener adendas o especificidades, ¿no?, a nivel local respecto a los términos de impacto ambiental. Por ejemplo, en la península de Yucatán, el recurso agua subterráneo es muy distinto al recurso agua en otras zonas con cuencas, ¿no? Entonces, estas particularidades han de ser consideradas.
Desde una perspectiva social, la parte que comentaron de sensibilización es importante, y es importante también la consideración social hacia estas tecnologías, ¿no? Si bien ya hay muchas tecnologías a nivel hogar, o sea, hay mucha gente que ya tiene sus calentadores solares, ¿no? Hay gente que tiene pequeñas turbinas eólicas en la costa para proveerse de energía. Es importante que esto se pudiera masificar, pero también incluirlo en los marcos de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos casas pequeñas de Infonavit, que en este caso es difícil implementar ciertas tecnologías por las dimensiones de las mismas, ¿no? Si el marco regulatorio para el desarrollo de las casas habitacionales incluye el tener un espacio para tener paneles solares, incluye tener un espacio para tener una pequeña turbina, o a nivel, digamos, colonias, que se destine un espacio de una colonia para tener turbinas para energía eólica, puede ser de gran beneficio. Entonces, el esquema tiene diferentes niveles para poder mejorar las formas de implementación y que llegue a todos los grupos que utilizan la energía, no únicamente masificado hacia la industria, sino también que llegue a niveles ya casi, por ejemplo, de hogares, como mencionaba la doctora, ¿no? Que también se puede intercambiar energía. Toda esta es una pequeña muestra de las situaciones asociadas a la generación de energía y cómo hay múltiples respuestas que pueden ser trabajadas para mejorar las capacidades de esta energía. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. A continuación, se presentarán las conclusiones por parte de cada uno de los expertos para poder cerrar este panel de discusión. Iniciamos con usted, doctora Julia. Gracias. Concluyendo todo la riqueza que se ha vertido en el panel del día de hoy, quisiera decir que para que pudiéramos realmente contribuir o coadyuvar a lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030 que las Naciones Unidas planteó en su momento hace algunos años, y que posiblemente tenga que ser una agenda no al 2030, sino al 2025, a 2025, por la realidad que seguimos viviendo en toda la Tierra, yo considero que son 5 los objetivos que hay que tener en cuenta para poder tener toda esta parte de energías de manera exitosa. El objetivo 1, donde hablamos de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible y moderna para todos. El siguiente objetivo que considero que puede ser importante es la parte del objetivo 2, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, que esto nos va a ayudar a que realmente podamos hacerlo realidad. Y el objetivo 3, donde construyamos infraestructuras resilientes, promovamos industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación, haciendo que las empresas, por ejemplo, ya tengan también sus pequeños generadores de energía solar o generación de energía para su trabajo de aire, de todo esto, nos puede cambiar la forma de... El objetivo 3 también de construir, el objetivo 5, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, que ya se está haciendo en hogares y en empresas. Y el objetivo 6, que es adoptar medidas urgentes para combatir cambio climático y sus efectos. Si realmente en México fuéramos sensibles, hiciéramos mesas de diálogo, de debate, de trabajo a nivel empresas, ciudadanos y gobierno, y fuéramos realmente responsables los que estamos en contacto en la parte de producción de servicios, de productos, impulsáramos medidas donde estos 5 objetivos pudieran llevarse a cabo en las empresas y en los hogares, creo que podríamos avanzar muchísimo. Podríamos hacer un cambio y podríamos ser tan sensibles a que no es sano el estar viviendo como lo hicimos en Ciudad de México y aquí en Puebla hace un mes, donde tristemente salíamos a la calle, alzábamos la vista al cielo y lo que veíamos era una nata muy espesa de contaminación. En Puebla nunca nos había pasado. Esto duró casi 3 semanas y creo que esto también tocó mucha fibra de mucha gente para decir, tenemos que ser responsables y hacer la parte que nos toca para poder tener realmente un proyecto de vida saludable y empezar realmente a apostarle a energías renovables, que eso será algo que empiece también a revertir la parte del cambio climático de manera gradual, por supuesto, pero que si lo hacemos de ya,
podrá generar un cambio muy importante en toda la población en México y podremos dejar un futuro más limpio, más sano a las generaciones futuras. Gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. A continuación, vamos con la participación del doctor Fidel. Yo insisto mucho en lo que es la ética o la responsabilidad. Generalmente se le atribuye a la responsabilidad social empresarial, como que si las empresas son las únicas que en estos casos tienen su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Yo lo llamo el modelo ICOA, el individuo, la comunidad, las organizaciones y obviamente a nivel del ambiente, porque cada uno somos responsables. Y es necesario que para lograr esto, y sobre todo crear una agenda para cumplirse en materia de energías renovables, las instituciones educativas, desde los primeros niveles hasta las universidades, empezar a incluir materias, talleres, seminarios relacionados con energías renovables. Porque como decía al principio, a veces nosotros vemos el caso de la gasolina y el gas y vemos cómo la gente no es fácil que cambie a gas. Algo tan elemental como eso. Igual, cambiar de la energía normalmente que tenemos ahora a energías renovables, todavía mucha gente no lo entiende. Y sobre todo a nivel político, muchos políticos, este es un tema que no da votos. Y como da votos, poco hacen énfasis en eso. Y es necesario. Lo otro está relacionado en hacer los estudios de impacto ambiental para que cuando se localicen esos proyectos disminuyan ese impacto hacia otras especies, hacia otros recursos que pudiesen estar o podrían afectar en el futuro. En ese sentido, es necesario que cada alcaldía empiece a trabajar con una agenda local de energía renovable. Gracias. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, vamos con el maestro Jaime, por favor. Ok, muchas gracias. Realmente, como ha comentado el doctor Fidel, la doctora Julia, es importante tener en cuenta que México tiene una agenda y esa agenda está relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La parte energética contribuye en diferentes de esos objetivos y también uno muy importante es la parte de eliminar desigualdades. En este caso, la energía renovable tiene la capacidad de eliminar desigualdades, de poder habilitar que las comunidades sean más sostenibles, que las empresas sean más competitivas, que la economía sea tendiente a un carbono neutro, por ejemplo, que también es una tendencia mundial, ¿no? Ir disminuyendo las emisiones de carbono desde la industria. Todas estas implicaciones que tiene la energía son importantes para poder estar encaminados al desarrollo sostenible. Realmente México, como hay estudios internacionales, tiene un gran potencial. Todo el mundo está desarrollando este tipo de actividades. La tecnología existe, la tecnología se está investigando. México tiene un gran potencial para el desarrollo de estas tecnologías y realmente es importante que se dé presupuesto para esta investigación, que la industria le aporte presupuesto a la investigación, porque realmente sí es negocio, realmente sí elimina desigualdades y realmente tiene que ser un trabajo conjunto. No se le puede dejar únicamente a una secretaría o a una industria o a un pedazo de la sociedad. En este caso, desde las comunidades te pueden aplicar cuáles son sus realidades para el desarrollo de la tecnología. La industria tiene la capacidad de hacer los análisis económicos para que sea viable económicamente las oportunidades, y el gobierno tiene la capacidad de influenciar en los marcos regulatorios para poder implementar estas tecnologías. Es importante tener las nociones de que estas tecnologías son necesarias. O sea, es importante que se aterrice a piso y que en este caso, si bien abonan a los ODS son una métrica internacional y son una lista de cómo encaminarnos, ¿sí? Realmente es importante que se bajen a piso para poder lograr los cambios. Y como comentaron los compañeros, la parte cultural, desde la parte del individuo,
desde la persona, reconocer que se requiere hacer un cambio de mentalidad, que la industria también cambie su propia mentalidad y que los académicos o la investigación sea una investigación aplicada. En México tiene grandes investigadores, tiene grandes capacidades que tienen que ser aprovechadas en los próximos 10 años para poder hacer un cambio real de implementación. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. A continuación, brindaremos una serie de preguntas. La primera pregunta va dirigida hacia usted, maestro Jaime. Si me apoya en responderlo, por favor. Es la pregunta de ¿qué opinan que en México CFE está rozando a usar carbón y combustóleo? ¿Cómo afecta esto al medio ambiente? Esta pregunta, bueno, digamos que en este caso la afectación al medio ambiente viene desde el proceso de extracción. Por ejemplo, en Coahuila hay minas de carbón mineral y ese carbón mineral se utiliza por la CFE para producir energía. Entonces, las afectaciones vienen desde la extracción de este carbón mineral, la transportación y en su momento el quemado para producir energía. Las afectaciones van desde los gases de efecto invernadero hasta la parte de los peligros asociados de la acción de extracción, ¿no? Estas afectaciones tienen un marco regulatorio, que en su caso ya México tiene muchísimos años trabajando con carbón mineral. El por qué CFE regresó a estas formas de producción está posiblemente relacionado a cubrir la demanda. Entonces, puede ser una medida temporal para poder cubrir la demanda energética. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, doctora Julia, si me ayuda a responder, por favor. ¿Por dónde empezar a desarrollar ese gran potencial que tiene el país como simples ciudadanos preocupados en crear conciencia? ¿Qué recomendaciones nos dan para iniciar? Las primeras recomendaciones que yo daría es hacer conciencia desde casa, hacer conciencia de cómo utilizamos la energía que ya tenemos. Realmente el a veces tener tan asequible este uso de energía, hacemos desperdicio de la misma, ¿no? Entonces, ahora, si desde casa empezamos con esta conciencia, sigue las escuelas, y es una cadenita donde también las empresas en paralelo vamos haciendo esta conciencia, entonces empezaremos realmente a buscar el apoyo a nivel país de cómo hacemos para acelerar la producción ahora sí que la producción de estas energías y empecemos a ser conscientes, por ejemplo, de que esta forma de producción que comentaba el doctor, que tiene que ver con extracción en minas, es de las más perjudiciales que hay, ¿no? Para el clima, de las cosas más tristes que puede haber es que en este tipo de extracción de energía, por ejemplo, por cada 1.150 gramos de extracción se emite una cantidad impresionante de dióxido de carbono a través del de los kilovatios que vamos sacando y que vamos otra vez nuevamente pegándole al planeta. Entonces, si nosotros en casa, repito, hacemos conciencia en uso medido de lo que ya tenemos de energía y empezamos también a fomentar uso de paneles solares, uso de turbinas, de otras cosas, y en las empresas lo mismo. Aquí en Puebla hay, por ejemplo, ya una iniciativa muy buena de que en las empresas de telecomunicaciones, para hacer lo que es el backup de energías, no nada más tener una planta, ahora sí que una planta de emergencia que entre para cuando se van o cuando hay apagones de luz, sino también ya se tienen un poco de generadores de vientos a nivel, por supuesto, mucho más pequeños para cada empresa, donde los sites empiezan a generar la energía a través de esta acumulación. Entonces, ya esa conciencia que se tiene a nivel ciudadanos y a nivel pequeñas empresas, ahora sí que podría replicarse, podría darse cursos de capacitación
porque a veces los microempresarios tienen la sensación de que esto es muy caro, ¿no? Esto es nada más para los grandotes, para las empresas que tienen el capital para hacerlo, y no siempre es así. En verdad hay ya calentadores solares, para casas, hay pequeñas turbinas que pueden ser, que en la universidad se están fomentando mucho, que se pueden empezar a armar y pueden empezarse a usar aquí en la ciudad, en hogares, y más aún en el campo, ¿no? Donde a veces es difícil que llegue la energía. Si ocupan los recursos que tienen a la mano, podemos empezar a hacer el cambio. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, doctor Fiel, si me apoya, por favor. ¿Las empresas llegarán a ser realmente sustentables o amigables con el medio ambiente con base en sus procesos actuales industriales? Bueno, a nivel mundial ya se está trabajando, sobre todo en países europeos, sobre la responsabilidad social empresarial para cambiar un poco ese patrón de producción y de servicio que prestan muchas empresas a nivel mundial. Se están dando esos pasos, creo que van bien encaminados porque se están inclusive definiendo agendas para el cumplimiento en el corto y mediano y largo plazo en función a los ODS, de tal manera que para el 2030 se tenga por parte de las empresas un avance significativo en relación a eso, de cambiar un poco hacia energías renovables, hacia el uso del reciclaje, el reuso, todas estas estrategias que conllevan a alcanzar el desarrollo sustentable en el largo plazo. No tengo conocimiento de causas de México porque tengo poco tiempo acá, pero ese es, digamos, un panorama mundial, y hay una corporación que se llama Ethical Corporation de Inglaterra que está permanentemente realizando eventos reflexivos con empresarios con miras a que se ajusten a una agenda del desarrollo sostenible. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto finalizamos este panel de discusión, agradeciendo a todos los asistentes, a los expertos por su participación y a la Universidad Virtual CNCI por permitirnos este espacio de comunicación entre profesionistas dedicados al e-learning. Muchas gracias y hasta la próxima.